Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos en la ciudad de Lynn, Massachusetts, y ahí estamos aprendiendo la palabra de Dios. Para nosotros, la doctrina, la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios es básico y es lo más importante para establecer el fundamento. De ahí crece nuestra vida espiritual, nos desarrollamos en fe, le creemos a las promesas de Dios. Así que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso esta materia se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y vamos tomando diferentes temas, ¿no? ¿Por qué? La verdad es que necesitamos conocer todo el consejo de la palabra de Dios. Hacer doctrina de un solo versículo, vamos mal, porque la verdad es que hay muchos aspectos que hay que conocer de cada enseñanza. Hay muchos versículos bíblicos que poder interpretar y poder poner todo eso en panorama bíblico y entender qué es lo que Dios está transmitiendo. La verdad es que lo más importante no es lo que yo entiendo, sino lo que dice Dios y cómo eso realmente debe interpretarse. Recuerden, el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Así que suma de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de todo el consejo de la palabra para poder ser instruidos, para poder estar seguros de lo que creemos y decimos esto es así, lo dice Dios y me quedo tranquilo porque si Dios lo dijo está todo bien, Dios lo va a cumplir. Cuidado que hay muchas enseñanzas actuales que pueden tener mucha especulación, muchos conceptos que no están claros en la Biblia, muchas teorías y demás. Claro, entendemos, respetamos cualquier pensamiento, cualquier situación que uno dice, bueno, a ver, me gustaría descubrir cómo es esto, ¿no? Porque nos gusta investigar, nos gusta crear, nos gusta también un poco imaginar lo que puede pasar más allá de... Pero la misma Biblia nos traza las líneas, los parámetros donde no puedo cruzarme esas líneas porque termino en herejía, termino cayendo en doctrinas que no están de acuerdo a lo que Dios ha dicho. De pronto un solo versículo echa por tierra todo ese pensamiento. Entonces necesitamos ir a la palabra de Dios, no basarnos en especulaciones. También es verdad que hay muchas doctrinas y enseñanzas que tienen versículos bíblicos, pero no están bien interpretados. Por eso es importante la hermenéutica bíblica, trazar bien la palabra de Dios en todo momento. Así que ahí, aprendiendo la palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta, puedes escribir a pastoricre@gmail.com y ahí estamos contestándote esa pregunta. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los ángeles. Los ángeles de Dios, ¿no? Y así que, bueno, siempre ha habido mucho interés para estudiar los ángeles. La Biblia habla mucho de los ángeles de Dios, pero también hay mucha especulación y muchas cosas que no están en la Biblia y de pronto se nos han mezclado. Se nos ha mezclado porque a lo mejor el catolicismo también ha tomado mucho de lo que es el pensamiento popular de diferentes culturas, inclusive de aquellas culturas que tienen cierto paganismo. Entonces se ha mezclado mucho ese pensamiento y de pronto vamos a la Biblia para poder quitar todo aquello que no lo ha dicho Dios. Es importante decir qué dice Dios y qué no dijo, qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia, ¿no? Así que bueno, vamos a estar viendo acerca de este tema. Yo recuerdo que en algún momento, enseñando esto en un seminario, una persona me había dicho que a ella desde niña le habían enseñado las monjas de una iglesia, de la iglesia católica, donde desde chicos ellas crecían, que los niños cuando se mueren, o prematuros, ¿no? o abortos y demás, cuando van al cielo se transforman en serafines y en querubines. Y la verdad, digo, lamentablemente esa enseñanza está fuera de la palabra de Dios, porque Dios ha creado a los ángeles y no es que se van transformando, cambiando en otras cosas. Eso no es posible, así que vamos a la palabra de Dios para poder entender bien de qué se trata todo esto. Inclusive durante la historia de la iglesia hay personas que se han tomado de algún versículo con cierta imaginación, olvidándose de otros versículos, y han creído que inclusive hasta que Dios puede salvar a los ángeles que cayeron, donde la Biblia ya dice directamente otra cosa. Así que vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Quiénes son los ángeles? Hemos hecho un gráfico aquí tratando de entender cuántas
formas que tienen los ángeles, características y demás. Y poder entender que todo gira en torno a Dios y desde su trono Él gobierna. Así que a partir de ahí vamos a ir viendo distintos tipos de ángeles que Dios ha creado para que se cumplan sus planes, sus propósitos. Ahora, ¿cómo son los ángeles? ¿Qué naturaleza tienen? En primer lugar, tenemos que decir que son criaturas. Vamos a anotar eso para que no nos olvidemos. Criaturas. Eso significa que los ángeles fueron creados. No existe la posibilidad de que existan desde la eternidad, porque si no serían dioses. El único Dios que existe es nuestro Dios, a quien lo conocemos a través de la palabra de Dios, por experiencia personal, porque mandó a Jesucristo en la cruz, porque vamos a tener una eternidad con Él, con el Padre Celestial. Así que Dios ha creado todas las cosas, inclusive dice la Biblia en Colosenses que lo creó a través de Jesucristo. Así que desde la eternidad estamos entendiendo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han creado todas las cosas, ¿no? De hecho dice también en Génesis, hagamos al hombre. Así que vemos a Dios interviniendo en la creación. Así que si nos remontamos al primer versículo, Génesis 1:1, estoy seguro que usted ya lo sabe, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y muchos pueden entender de que los cielos se refiere a todo lo que tiene que ver que esté en los cielos, como de pronto también estamos hablando de los ángeles. Así que lo primero que se crean son los ángeles y después todo lo demás. Eso es importante entenderlo, de que son criaturas. Eso va a colación después de otros conceptos que vamos a tener en cuenta. Así que los ángeles no existieron siempre. Un día Dios decidió crearlos y crearlos bajo su mente eterna, lo que Dios quería hacer. Así que los ángeles creados disfrutan el propósito por el cual son criaturas. Ellos fueron creados para adorar y para servir a Dios. Dos pensamientos fundamentales, y ahí lo dice la palabra del Señor. Por ejemplo, Hebreos 1:14 nos dice, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores. Ministrador significa servicio, a servicio, ¿no? Dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hablando de los creyentes, quiere decir que los ángeles son criaturas, han sido creados por Dios con el propósito de servir. Así que decimos que los ángeles fueron creados antes de todas las cosas, antes del universo. Lo dice Dios a través de un diálogo que tiene con Job. En el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, Dios habla con Job y lo confronta diciendo, ¿acaso tú estuviste cuando yo creé todas las cosas? Dice esto, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es decir, Dios posiciona a Job en el mismo momento que Dios crea la tierra, la funda, la establece, ¿no? En ese momento dice, el versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas y lo sabes? ¿Cuándo? Versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Si usted va al libro de Job, va a saber que los hijos de Dios en Job significa o habla de los ángeles, lo mismo que las estrellas. Así que las estrellas del alba tienen que ver con los ángeles de Dios. Está diciendo entonces, ¿acaso Job, tú estuviste cuando yo estaba creando el mundo y los ángeles estaban conmigo cantando y adorando en ese momento? Obviamente está diciendo que los ángeles fueron creados primero y después Dios hizo entonces la tierra. Ahora, también es verdad que el Señor creó todas las cosas en un momento justo. Fíjese que el Señor hace en 6 días toda la creación natural. Pero en la eternidad Él ha creado a los ángeles todos al mismo tiempo. Fueron formados por Cristo cuando Él los mandó. Eso dice Salmo 148, 15, Colosenses 1, 16, 17, 1 de Pedro 3, 22. Es decir, es el Señor el que ha hecho y ha formado cada uno de los ángeles. Decimos entonces que los ángeles no son eternos, pero van a vivir en la eternidad. ¿Por qué? Porque no mueren. Ellos son inmortales. Inmortales. La muerte física es solamente para el ser humano, para la naturaleza humana caída, animales también, plantas y demás. Todo tiene que ver con lo natural. La muerte en ese sentido, para lo que es natural, genera cierto temor.
tú y yo seguramente queremos vivir más de lo que podríamos vivir, y algunos a lo mejor le tienen cierto amor, cierto temor y más allá del respeto a lo que es la muerte. Pero los ángeles no, porque ellos no fueron creados con esa situación, ¿no? Cuando ellos, muchos de ellos, dice la palabra de Dios, que se confabularon con Satanás, una tercera parte de los ángeles, ellos están destinados, ¿no?, por Dios a lo que va a ser la muerte eterna en el lago de fuego y azufre, pero no una muerte física. Por eso decimos, son inmortales, porque desde que Dios los creó van a existir siempre, sea con la iglesia del Señor por la eternidad o con Satanás, con aquellos que han caído por la eternidad en el lago de fuego. Inmortales. Así que Lucas 20:36 nos dicen, el Señor Jesús hablándole a los que tenía a su alrededor, diciéndole que cuando estemos en la eternidad vamos a ser como los ángeles. ¿En qué sentido? Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Los ángeles no mueren. Esa es la realidad. Dios los crea, así que permanecen, son inmortales. Otra cosa y otro asunto muy importante que dijo Jesús es que son asexuales. Tercero, asexuales. Es decir, no tienen sexo. ¿Por qué? Porque no se reproducen. No podemos poner la forma humana, como Dios ha creado al ser humano, en los ángeles, porque son otra creación, otra forma, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Esta creación natural ha sido definida por Dios de una manera, por eso hay reproducción, por eso hay muerte y demás. Pero en los ángeles no existe esto. Los ángeles no tienen sexo, así que no hay ángeles que sean varones y ángeles mujeres. Lo único que dice la Biblia es que cuando se presentan con forma humana los seres humanos, tienen la apariencia exterior como si fuera un varón. Pero la verdad es que desde el punto de vista de la Biblia, de lo que dijo Jesús particularmente, no tienen sexo. Vamos a Lucas capítulo 20, 34 al 36. A Jesús le presentaron un caso, ¿no?, de una mujer que se había casado 7 veces, entonces, ¿de quién será su marido en la eternidad? ¿No? Como diciendo que también va a haber relaciones sexuales en el cielo, ¿no?, y demás. Y Jesús lo negó rotundamente. Él dice lo siguiente, Lucas 20, 34 al 36. Respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo, o sea, de ahora, se casan y se dan en casamiento. El casarse tenía que ver con la ceremonia oficial, pero el darse en casamiento era la entrega de la novia hacia el novio para que esa noche tengan relaciones sexuales y consuman ese acto de matrimonio. Dice, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Eso está diciendo que los ángeles no se reproducen, han permanecido con la cantidad que Dios los ha establecido desde que los creó. Fíjese que no necesitan reproducción, no se casan ni se dan en casamiento. También menciona esto Mateo 22:30. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Si está comparando a los ángeles de Dios con el cielo, que no se casan ni se dan en casamiento, está diciendo que no se reproducen, no son pareja, no actúan como actuamos los seres humanos. Así que no hay posibilidades de sexo, por ejemplo, en el cielo. Digo esto a propósito porque hay muchos que tergiversan después algunos pasajes de la Biblia, como Génesis capítulo 6, los primeros versículos. Dice que ahí dice los hijos de Dios, ¿no?, vieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Pero algunos cambian hijos de Dios cuando no está diciendo ángeles, porque está hablando de la descendencia de Set y de Caín en esos casos, ¿no? Y dicen que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Miren, la verdad es que eso no es posible, porque los ángeles no tienen órganos sexuales para poder hacer semejante cosa. Así que es una aberración y un desvío de algo que Jesús ya cortó rotundamente con eso. Por eso es importante establecer muy bien lo que dice la palabra del Señor, el fundamento. Lo dijo Cristo, lo dijo el Hijo de Dios. Así que está claro para nosotros, no añadamos ni cortemos lo que el Señor ya ha estipulado. También tenemos que decir que son muchos, sí, decimos que son numerosos,
numerosos, porque a veces pensamos que sí, pueden ser miles de miles de miles, pero la Biblia habla de millones, ¿no? Así que muchos millares, Hebreos 12, 22, millones de millones, Apocalipsis 5, 11 habla de millones. Dice que solamente para poder cuidar a Jesús y que los soldados, si Jesús lo pedía, los soldados no iban a poder intervenir para crucificarlo con 12 legiones de ángeles, solamente para eso. Así que estamos hablando de que en la creación de Dios, ha creado tantos ángeles para muchos propósitos que Dios tiene y que son numerosos, millones de millones. Amén, muy bien. También tenemos que decir que en su característica son espíritus. Dice la Biblia esto, que son espíritus, es decir, no tienen cuerpo. No tienen cuerpo ellos porque están constituidos de una manera diferente a nosotros. Ellos se mueven de una manera y una esfera espiritual diferente a lo que es el mundo natural. A veces está esa idea de que, por ejemplo, en las luchas espirituales y en la batalla espiritual, un ángel pelea con otro, ¿no? con una espada y el otro se defiende y que son luchas de peleas, de karate. No, la verdad es que los ángeles no pelean de esa manera. ¿No? Tenemos que entender que funcionan en otra esfera diferente. Los ángeles no se lastiman con una espada. No es posible que ellos se puedan destruir el cuerpo. No tienen moretones, ¿no? Por un golpe. No es posible. Porque la Biblia dice que son espíritus. Es importante esto. Lo dice el Salmo 104. Pero también es verdad que en ciertos propósitos, cuando Dios los manda a una misión, entonces ellos pueden, por esa característica, ese poder de Dios, tener la capacidad de tomar forma humana para poder desarrollarse en un contexto donde si no aparece como forma humana, algo diferente iba a pasar. Para que se cumpla el propósito de Dios, tenía que venir ese mensajero, ese enviado, como por ejemplo en Génesis 19, del 1 al 22, ¿no? Donde Dios envía a dos ángeles que pasan por varones muy bonitos, muy hermosos, porque los de Sodoma querían tener relaciones sexuales con ellos, imagínense, era terrible esto, ¿no? De ahí viene el término de sodomita o homosexuales. Así que a partir de ahí entonces podemos entender que ellos pueden tomar forma humana para poder ayudar, para poder dirigir, para hacer la obra de Dios que han sido ellos establecidos por Dios para ellos, ¿no? Se mueven así que en una esfera espiritual diferente a la nuestra. También muchas veces ha pasado en la Biblia y tal vez también en la vida nuestra, ¿no? Que podemos ver los efectos de los ángeles aún sin verlos. Por ejemplo, tal vez usted recuerda el caso de Balaam. Balaam iba desobedeciendo a Dios, pero iba muy contento porque le habían ofrecido mucho dinero para poder maldecir al pueblo. Ahí iba con su burrito y de pronto el burro empezó a moverse para un lado, para el otro, no hacerle caso a Balaam. Y Balaam le pegaba y demás, así hasta que se quedó allí emburrado, se dice, ¿no? Y no se quiso mover más. Entonces de pronto empieza a hablar, ¿no? la mula con el Balaam, que estaba perdido el hombre porque ni siquiera reacciona a que estaba hablando su burra, ¿no? Y de pronto aparece el ángel, ¿no? En forma visible, y ahí cuando Balaam lo ve. Pero la burra parece que lo había visto antes, o había por lo menos identificado que había una oposición para seguir avanzando, así que el ángel estaba actuando antes que Balaam lo viera. Después aparece. Entonces puede ser que muchas veces aparecen los ángeles y de pronto no lo vemos a ellos, pero sí sentimos el efecto. Ejemplo, un caso. A mí me había pasado, ¿no? Que en mi auto, mi carro, iba a girar por una calle que era mano hacia la izquierda. Cuando estoy doblando, en ese mismo momento en la esquina, se me detiene el auto y no avanzó más y me pareció rarísimo lo que me pasó ahí. Así que vuelvo a dar arranque para poder continuar y en ese momento pasa un auto rapidísimo en contramano que si no se hubiera detenido mi auto hubiera tenido un accidente terrible. Yo le atribuyo a que los ángeles me detuvieron ese carro, el auto, porque si no hubiera sido un desastre, hoy no estaría tal vez contando
este estudio bíblico. Entonces son cosas que a veces nos pasan, podemos ver el efecto, pero no lo vemos a ello. Puede que también pase todo lo contrario. De repente, sí lo vemos, sí podemos ver ángeles, sí en la Biblia hay muchísimos relatos donde se han visto directamente a los ángeles de Dios actuar. Inclusive puede ser que veamos ángeles sin identificarlos como tales. Por ejemplo, en Hebreos 13:11 dice que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es decir, tal vez hasta en tu casa mismo alguien había entrado ayudándote en algo. Hay muchos casos de eso, ¿no? No sé si han leído usted algunos libros cristianos, buenos cristianos, ¿no? Relatando casos verídicos de cómo en algunos creyentes ángeles de Dios actuaron en ellos, ¿no? De pronto recuerdo la historia de una pastora, la esposa de un pastor, que estaba enferma, y de pronto aparece una persona para poder ayudarle a la casa, ¿no? Y le ayuda con la limpieza, le ayuda con la preparación de la comida, y le prepara una mesa de 13 platos. Y esta pastora quedó realmente muy tocada por esto, porque 13 platos. Y la persona se fue y no la vio más, nunca más. De pronto llega el pastor con 12 personas que había traído de una situación de misiones y demás. Y ahí fue como que, wow, ya estaba la mesa preparada para 13 y demás. Así que hay cosas que pasan que a veces nosotros podemos ver algo extraño después que pasan, ¿no? Las situaciones. Pero ahí están los ángeles del Señor enviados para ayudar, para servir, para ministrarnos, ¿no? Para que nosotros podamos hacer la obra de Dios también. Así que los ángeles son espíritus, pero a veces toman forma humana y a veces son visibles para que, cumplan cierto propósito de Dios. Otra cosa, los ángeles adoran, pero no reciben adoración. Adoradores. Eso significa, como nosotros, que adoramos a Dios, pero no debemos recibir adoración porque, vamos al primer punto, somos criaturas. Dios nos ha creado, así que el único que recibe adoración es el Creador. Las criaturas tienen que adorar al Creador. Por eso adorarse a sí mismo, adorar a otras cosas, es pecado delante de Dios porque no cumplen el propósito por el cual han sido creados. La Biblia habla en muchos pasajes de que los ángeles alaban y adoran a Dios. Ejemplo, Salmo 148:2 dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, ¿no? Y también le adoran a Cristo, ¿no? Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles entonces intervienen y hay adoración permanente en el cielo por los ángeles y también muchas veces se ha manifestado aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús nace, ¿no? En Belén dice que aparece un ángel y un coro de ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas. Ya hay una alabanza y una adoración que también estuvo aquí en la tierra presente, ¿no? En esa situación. Ahora, es importante esto entender, que nosotros creyentes no podemos ni orar a los ángeles, no es que le pedimos al ángel, por favor cuídame, porque no está bien, es pecado eso, porque los ángeles lo que hacen es simplemente servir y ayudar y cumplir los propósitos de Dios. Nosotros solamente nos dirigimos a Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que cuando nosotros oramos a Jesucristo y tenemos que entender eso. Tampoco los ángeles reciben adoración. Cuidado con esas estatuas de ángeles donde hay ciertas oraciones a los ángeles, ¿no? Y pedirle al ángel de la guarda que me guarde dulce compañía y demás. A ver. No, eso es pecado. La verdad es que nos enfocamos solamente en el Señor Jesucristo. De hecho, le digo, tampoco la Biblia dice que tenemos un ángel de la guarda. No dice eso la Biblia. No dice que desde que nacemos hay un ángel que nos persigue todo el tiempo. No, la Biblia dice que hay muchos ángeles a favor de nuestra vida. Recuerden el caso de Eliseo, y estaba Giezi, que no veía a nivel espiritual lo que estaba pasando porque un ejército humano lo estaba rodeando en su casa y por Eliseo, dice que hubo un ejército de ángeles alrededor defendiéndolo, ¿no? Por eso decía que son muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos, decía Eliseo, ¿no? Esa es la realidad. Para un creyente no hay un ángel persiguiéndote, hay muchos ángeles que son enviados para momentos que Dios define cuando lo necesitamos. Así que creemos en esto, ¿no? Además, no debemos adorar a los ángeles.
Apocalipsis 22, 8 al 9, Juan se encuentra con un gran ángel y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube visto y oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de los hermanos los profetas, de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Qué gran principio. Los ángeles saben exactamente cómo decir las cosas, ¿no? Porque tienen esa sabiduría del Señor, ¿no? Bueno, decimos también, en séptimo lugar, que los ángeles sirven, están al servicio de Dios y de los planes de Dios. Por eso es que nosotros no les servimos a los ángeles, porque somos consiervos, servimos juntos a Dios. En todo caso, la Biblia dice que ellos están para nuestro servicio, no nosotros para el servicio de los ángeles. Importante eso, ¿no? Recordar esto, somos consiervos, así que adoramos al Señor porque Él es el digno de adoración. Dios envía a los ángeles como agentes para ayudar a las personas. Muchos casos de la Biblia encontramos esto, aún en la vida práctica nuestra también, ¿no? Dice la Biblia que también van a mediar en el momento que Dios juzgue a todo ser humano, ¿no? También estarán trabajando en obediencia a todos los dictados de Dios. Cualquier cosa que Dios diga, pues ellos lo hacen inmediatamente. Así que si usted va a la Biblia va a encontrar que siempre estuvieron ahí atentos a los planes de Dios, ¿no? Si Jesús había resucitado, entonces mandó ahí a 2 ángeles que anunciaran a las mujeres que había resucitado. Lo mismo en su nacimiento. Lo mismo después en la iglesia. ¿Cuántas veces aparecieron ángeles como librando a Pedro de la cárcel y demás? Dios envía a estos ángeles para ayudar a cada uno de los creyentes que están en necesidad y que no queda otra que vaya un ángel, porque no hay personas, no hay seres humanos que puedan estar ayudando en ese momento. Así es como también ellos intervienen. Los ángeles también revelan la voluntad de Dios, pero no dan revelaciones personales. Revelan lo que Dios ha dicho, pero no dan revelaciones personales. Bien importante esto. Porque hay algunos que dicen, un ángel me lo dijo. Hay religiones que se basan en lo que supuestamente un ángel le dijo a una persona. Y no podemos confiar en esto porque si se contradice la palabra de Dios, dice Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice, sea anatema. Si este evangelio es diferente, es maldito, está separado de la gracia de Dios, ¿no? Así que muchas veces tenemos que tener cuidado porque estos ángeles, si no están de acuerdo a esta revelación que Dios ya está establecido, entonces estamos hablando de ángeles caídos, no estamos hablando de ángeles de Dios, ¿no? Así que cuidado. Aún en la iglesia primitiva ya había surgido una herejía que reclamaba el culto a los ángeles. Está en Colosenses capítulo 2, versículo 18, que dice afectando humildad y culto a los ángeles. Había una herejía que decía que los cristianos somos inferiores a la capacidad que tienen los ángeles de acercarse a Dios. Así que tienen una capacidad superior para hacerlo y podemos pedirle a los ángeles que nos ayuden a conocer más a Dios. Así que se podía, ellos decían, ¿no?, venerar para intervenir a nuestro favor, pero Pablo dice en Colosenses capítulo 3 del 1 al 4 que solo podemos exaltar a Jesucristo. Así que la revelación de Dios está dada. Seguimos por lo que Dios ha establecido. También los ángeles son sabios, tienen mucha sabiduría, pero no lo saben todo. Eso es verdad. Segunda Samuel 14:20 nos habla de que ya en el pueblo de Israel se sobreentendía que los ángeles sabían mucho. Dice, mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra, ¿no? Ese concepto de que los ángeles saben mucho. Están con Dios, están en la presencia de Dios, por lo tanto, esa sabiduría está impartida. La profundidad del conocimiento que tienen se la imparte Dios. No es que ellos la tienen de nacimiento o es infinita, está limitada. Fíjese que cuando el Señor Jesús dice que nadie sabe ni el día ni la hora, y solamente el Padre, porque no lo saben tampoco ni los ángeles. Así que tenemos que entender esto, que los ángeles de Dios no saben el día ni la hora que el Señor ha preparado. Están limitados en muchas cuestiones. Miren, la Biblia dice que no disciernan nuestros pensamientos. Ellos no tienen la capacidad de Dios para saber qué nosotros pensamos. Solamente Dios
lo puede hacer. Además, los conocimientos de la gracia están limitados para ellos. Hay cosas que no saben, no comprenden, porque ellos no son parte de la naturaleza humana. Ellos han sido creados de manera diferente. Cuando ellos fueron probados para saber si amaban a Dios voluntariamente o no, fue una sola vez. Satanás se rebeló y llevó consigo a una tercera parte de los ángeles. Así que ahí fue cuando ellos decidieron permanecer fieles a Dios o separarse. Así que en ese sentido, ellos estaban entendiendo de que una vez, una prueba ya está, alcanza y sobra, ¿no? Y ya está definido el destino. ¿Cómo es que el ser humano todos los días tiene la oportunidad de alcanzar salvación? ¿Cómo es que Jesús vino a rescatar al ser humano y no vino a rescatar a los ángeles? Todo eso dice que para ellos es algo que no lo pueden comprender. Primera de Pedro 1:12 dice que a esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Ese anhelan mirar significa que están sorprendidos, ¿no? Decían, wow, qué interesante que es todo esto, qué salvación maravillosa que tienen ellos, nosotros no lo tenemos, no lo entendemos, no sabemos cómo es, pero ahí está la salvación para el hombre. También son poderosos, la Biblia lo dice, tienen poder delegado de Dios. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Así que son mayores en potencia y poder, mucho mayores que el ser humano, porque el ser humano está degradado por causa del pecado. Ahora, la autoridad de un creyente superior en ese sentido que a los ángeles, porque viene delegada de Jesucristo y nos ha hecho hijos de Dios para poder ser coherederos con Cristo de todo lo que el Señor nos ha prometido. Segunda de Pedro 2:11 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, eso es lo que dice la palabra de Dios con respecto a los ángeles en relación al ser humano. El ser humano no tiene hoy por hoy esa fuerza y potencia, a menos que sea transformado, y eso va a ocurrir cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿no? Dice la Biblia que también estos ángeles son llamados ángeles de su poder, poderosos de liberación. Acuérdense, un solo ángel destruyó a un ejército de 180.000 soldados asirios, ¿no? Un ángel, el ángel de la muerte, destruyó y mató a todos los primogénitos que había en Egipto. Así que son poderosos. Dios le da la capacidad de que tengan ese poder. Un ángel, o solamente un ángel, va a atar al diablo y lo va a apresar y ponerlo en el abismo. Apocalipsis 21:3. Eso sucederá en el tiempo del milenio. También tienen libre albedrío. Como el ser humano, albedrío, tienen el poder de decidir por sí mismos. De hecho, la desobediencia de la tercera parte de los ángeles nos está indicando que todos tienen libre albedrío. 2/3 partes decidieron por la eternidad estar con Dios. 1/3 parte decidió estar con Lucifer y ahí se perdieron. Y ahí van al lago de fuego. Así que no son autómatas. Ellos han decidido consagrarse al Señor, obedecerle, y ahí están sometidos totalmente al Señor. Así que son obedientes. Acuérdense de lo que dice también el Señor en lo que es el Padre Nuestro, ¿no? Que tu voluntad sea hecha como en los cielos, así en la tierra. Está diciendo que la voluntad de Dios en el cielo se hace inmediatamente, porque los ángeles no preguntan, no dicen si algo les parece que es más difícil que otra cosa, o es más complicado, o por qué me toca a mí. Los ángeles actúan inmediatamente a la orden de Dios. Son humildes, hacen ese trabajo. Amén. Bueno, a ver, ¿cuántos tipos de ángeles hay según la Biblia? Bueno, entendemos. En primer lugar, a ver, si aquí está el trono de Dios, vamos a Isaías y encontramos que lo más cercano al trono de Dios son los serafines. Los serafines, la palabra hebrea viene de saraf, que significa quemar, arder. Es decir, son seres ardientes. ¿Desde qué punto de vista? Desde el amor hacia Dios, ¿no? Ardientes en amor, apasionados por Dios, en continua alabanza y adoración al Señor.
Si usted lee Isaías capítulo 6 del 1 al 3, dice Isaías relatando lo que estaba viendo: vi al Señor sentado sobre un trono sublime. Por encima de él había serafines. Muy bien. ¿Cómo eran los serafines? Dice, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que ese amor ardiente a Dios lo proclaman continuamente. Ahí están diciéndole: Santo, Santo, el Señor. Y esa adoración celestial pues es eterna y es maravillosa, ¿no? Así que es el orden más alto de los ángeles porque están cerca del trono de Dios, ¿no? Guardan ese trono de Dios. Y si seguimos leyendo, versículos 6 y 7 de Isaías dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Enviado por Dios para mostrarle, ¿no?, ahí directamente a Isaías cómo Dios santificaba también sus labios para poder adorar. Así que si usted quiere identificar de todos los ángeles de Dios, los únicos que tienen 6 alas, ¿no?, como dice, ahí tenía 2 para cubrir sus rostros, 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Así que 6 alas. Vamos, póngale aquí 6 alas para identificarlo de otros. Muy bien. Además, lo más cercano al trono de Dios, además de los serafines, están lo que la Biblia habla en Apocalipsis como los seres vivientes. Así lo describe Juan. Él no pone nombre, sino es un nombre más bien genérico, ¿no? Seres vivientes, porque no tiene información del nombre que tienen, pero sí de lo que representa y cómo son, ¿no? Apocalipsis 4, del 6 al 9, dice: delante del trono, fíjese que estamos hablando desde el trono, ¿no? Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Así que los seres vivientes son 4. 1, 2, 3, 4. No hay más que eso. Ahí dice la Biblia: 4 seres vivientes alrededor del trono. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Vamos a poner primero uno semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Un becerro. Tercero, dice que tenía rostro como de hombre. Aquí hay otro que tenía como rostro como parecido a un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. A un águila. Bueno, así que tenemos 4 seres vivientes, pero que cada uno de ellos tiene una característica diferente en su forma física, ¿no? Por lo que ve Juan. Hay uno que se parece entonces a un león. No es exactamente un león, sino es la forma parecida a un león. El otro parecido a un becerro. Vuelvo a decir, no es un becerro, es parecido a un becerro. Otro como si fuera un hombre y otro como si fuera un águila, ¿no? Así que cada uno puede representar también mucho simbolismo. En la Biblia, cuando se habla de un león, habla de vigor, de fuerza. Cuando se habla de rostro de hombre, se habla de inteligencia. Cuando se habla de águila, es velocidad. Y cuando se habla de buey, servicio. Es decir, 4 características que podrían tener estos 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, adorando permanentemente, ¿no?, al Señor. Bueno, ahora, hay un arcángel de Dios, por lo menos la Biblia menciona solo un arcángel, que tiene su nombre y se llama Miguel. Aquí está, Arcángel Miguel. El arcángel significa ángel principal. Inclusive el nombre también de Miguel significa quien como Dios. Los ángeles, no sé si todos los ángeles tienen nombre. Yo puedo imaginar que sí, pero no es bíblico, ¿no? La Biblia no dice que cada ángel tiene su nombre, pero aparece el arcángel Miguel y después algún otro que tiene nombre también. Entonces puede que cada uno de ellos tenga un nombre. Miguel significa quien como Dios y es el príncipe de todos los demás ángeles. Es el principal, ¿no? El que da las órdenes, el que dirige, el que cuando hay una pelea espiritual, pues es el que va adelante, ¿no? Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿sí? El príncipe que viene para poder coordinar, ordenar e ir y avanzar junto con los ángeles de Dios.
Siempre el arcángel Miguel ha tenido misiones especiales en relación a Israel. En Apocalipsis 12:7, bueno, se dice que ha habido una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón y sus ángeles. Es decir, había una lucha entre Satanás y sus demonios y los ángeles de Dios y Miguel, ¿no? Así que ahí estaban estos príncipes con sus ángeles, ¿no? Haciendo una lucha espiritual. Luego también vemos que hay una disputa, eso lo dice Judas 9, que no tenemos mucho más que eso, ¿no? Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Fíjese que la batalla y la lucha que hubo entre el arcángel Miguel y el diablo ha sido de palabras, de disputas. No era ni con armas, no era ni con guantes, era una disputa de palabras. Así que el arcángel Miguel le gana la pelea diciendo, el Señor te reprenda. Así que a partir de ahí el diablo dice, bueno, no puedo decir nada, si Jehová me arrependió y ya es la autoridad final de Dios, acá se termina la batalla, ¿no? Entonces el arcángel Miguel toma el cuerpo de Moisés y se lo lleva y no sabemos más nada que eso. Solamente sabemos que Moisés después baja junto con Elías ahí en el monte de transfiguración, ¿no? Y que lo ven allí tanto los 3 discípulos que estaban con Jesús, así que podría ser que justamente tanto Elías, que se fue al cielo con cuerpo y todo, y Moisés tenga también ese cuerpo que le ha sido otorgado para quitárselo al diablo. Si usted pregunta por qué el diablo quería el cuerpo, imagínese todo lo que podría haber hecho con idolatría, ¿no? Para también que todo el pueblo se vaya a través del cuerpo de Moisés, que le hagan un santuario y tantas otras cosas más. Así que Miguel, con autoridad de parte de Dios, le quita el cuerpo y establece entonces ese principio que nosotros vemos en la Escritura de autoridad espiritual delegada por Dios para definir lo que era una batalla espiritual. También, además de Miguel, hay otro nombre que tiene un ángel en particular y es el ángel Gabriel. Ángel Gabriel, fíjese, lo pusimos aparte porque él tiene misiones del plan redentor de Dios para la humanidad. Por eso ponemos esas flechas también ahí, ¿no? Gabriel no se dice que es arcángel. Algunos lo han puesto al lado de Miguel porque es arcángel, pero él sí es arcángel, aquel no, es mensajero particular de Dios para los planes que Dios ha tenido, ¿no? En cuanto al reino de Dios, en cuanto al gobierno de Dios, en cuanto a la venida del Mesías, era muy importante el mensajero Gabriel para todo lo que ha entregado, ¿no? Como información. Lo tenemos en primer lugar en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 16, que dice, oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión. Es decir, una dirección de Dios hacia Gabriel para decirle, enséñale a Daniel la visión. Y ahí es cuando él aparece. Otro capítulo más adelante, Daniel 9:21, dice que estaba orando cuando el varón Gabriel, a quien había visto una visión al principio, volando con presteza, dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Así que también lo tenemos ahí interviniendo otra vez, dando a conocer las cosas que iban a acontecer en el futuro. Ahora, fíjese qué interesante que en el nacimiento de Jesús también aparece cuando está el padre de Juan el Bautista, ¿no? Cuando está allí Zacarías y de pronto está orando por su hijo, aparece un ángel de Dios y es el ángel Gabriel. Y dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, ¿no? Al 6º mes el ángel, después hay otro versículo también, ¿no? Capítulo 1, versículo 26, que se le aparece también a la Virgen María. Dice, en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada, y ahí es cuando le dice lo que iba a pasar. Así que tenemos a Gabriel entonces, ese mensajero de parte de Dios para transmitir verdades con respecto al reino, con respecto al Mesías, con respecto a todo lo que iba a acontecer en el futuro. Muy bien, también tenemos otra serie de ángeles, otra clasificación, que son los querubines. Yo hice un cuadrado aquí a propósito para una explicación que vamos a dar ahora. La palabra querubín significa bendecir, adorar, alabar. Ya estamos entendiendo un poco el propósito por el cual han sido creados, ¿no? Siempre están ellos asociados
a la santidad de Dios y a la adoración que inspira la presencia de Dios. El hecho de estar en la presencia de Dios, ahí ya justamente ellos están transmitiendo esto mismo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el tabernáculo que ahí sobre el propiciatorio había 2 querubines que con sus alas cubrían, ¿no?, el lugar donde estaban. Tiene que ver con esto, ¿no? La propiciación, la redención, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Justamente el arca estaba en el lugar santísimo, donde ahí estaba la presencia de Dios. Así que también se lo identifica con esto. Cuando uno va al libro de Ezequiel, hay una descripción de esa visión de la gloria de Dios y donde hay querubines, justamente, ¿no? Ezequiel capítulo 1, versículo 18 al 19, dice, no, perdón, vamos a comenzar con otro pasaje. Le voy a mostrar Ezequiel capítulo 41, versículo 18 al 19, donde se habla de un nuevo templo que va a haber, un templo nuevo que Dios establece, y dice que estaba labrada con querubines y palmeras, y entre querubín, dice que había una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la otra palmera. Es decir, en ese momento ya se estaba viendo que el querubín tenía más de una cara. Ahora, vamos a esa visión que tuvo Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, 5 y 6 dice que en medio de esa visión estaba la figura de 4 seres vivientes y esta era su apariencia. Había en ellos semejante de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. 4 caras y 4 alas. Así que tenemos ahí en esa visión un poco más descrita en otro capítulo 10, versículo 14 y 15, y Ezequiel dice, miré, y he aquí en la expansión que había sobre las cabezas de los querubines como una piedra de zafiro. Cada uno tenía 4 caras, fíjese. Entonces estamos hablando de una creación diferente que nos va a llamar mucho la atención porque hasta ahora hemos visto siempre que los ángeles tenían una sola cara, pero ahora tienen 4. 1, 2, 3 y 4. En cada uno de los lados hay una cara y además una cara diferente. Dice, cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín o también en otro lado dice que era también cara de buey. Así que es lo mismo buey que querubín. Cara de buey o querubín. Esta sería la primera cara, ¿no? Cara de buey. Bien. Otra dice, la segunda, cara de hombre. La otra es cara de hombre. La tercera cara dice cara de león. Y la cuarta cara es una cara de águila. Ellos están rodeados de la luz de Dios permanentemente, ¿no? Y cada uno de ellos tiene 4 caras diferentes. Es interesante esto porque es una creación diferente a los seres vivientes, ¿no? Cada uno de los seres vivientes tenía una cara en particular. Este se parecía al león, el otro una cara sola, pero de forma de becerro. El tercer ser viviente era una cara de hombre y el cuarto un águila. Ahora tenemos acá a querubines que cada uno tiene las 4 caras a la vez, ¿no? Por eso son diferentes en ese sentido, ¿no? Se muestra esto. También tienen pezuñas, dice eso, Ezequiel 1:7. Los pies eran derechos y la planta de los pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Es decir, la apariencia es como si fuera un buey. Acuérdense que buey es símbolo de servicio, ¿no? Y tenían mano de hombre para poder moverse y agilizarse. Pero también nos representa esto. Son ángeles que están relacionados con esa justicia de Dios, la redención del hombre. Si usted va a los primeros capítulos de Génesis, se van a encontrar con que en Génesis 3:24 dice que Dios echó afuera al hombre y puso en el oriente del huerto querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Claro, en ese momento, cuando uno lee, no sabe toda la descripción que tienen los querubines, ¿no? Pero la verdad es que esos querubines tenían estas 4 caras y
para cualquiera, ¿no? Que quisiera avanzar allí, Adán o Eva, que vamos a volver otra vez al huerto. No, ahí estaban, ¿no? Permanecían fieles a Dios en la sentencia de no dejar pasar otra vez allí. Los querubines tenían relación con el altar, el tabernáculo, y fíjense que el diablo, ¿no? Que en principio fue Lucifer, dice que era un querubín. Así que tenía toda la inteligencia, tenía todas las capacidades que tienen los querubines, ¿no? Ya sabemos cómo cayó porque lo hemos visto en la clase anterior. Ahora, también es importante recordar esto, que están rodeados de luz. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 1, versículo 13 a 14, encuentra que hay muchas ruedas. Y algunos han especulado diciendo esas ruedas deben ser platos voladores. No, son ruedas de luz, ¿no? Que tienen que ver con estos arcos, como el arco iris, ¿no? El arco iris es la mitad, pero en estos casos son enteros que están alrededor de ellos, manifestando esa luz de la misma presencia de Dios que están en ellos, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos, y los demás seres vivientes corrían y volvían a la semejanza de relámpagos. Mucha luz, mucha gloria de Dios manifestándose, ¿no? Así que si usted dice, qué pena que no se me ha manifestado todavía ningún ángel, me gustaría ver un querubín. No, y no le recomiendo ver un querubín. Usted lo va a ver y seguramente se va a desmayar del susto. Así que son creaciones diferentes, con otros propósitos diferentes. Cuando estemos en el cielo vamos a decir qué hermosos que son. La verdad es que qué maravilla lo que Dios ha hecho allí. Hoy por hoy no lo podemos comprender en su plenitud porque tenemos mente finita y estamos acostumbrados a ver nuestra realidad natural. Pero allá es diferente. La gloria de Dios es mucho, es tanto que no se puede describir aquí en la tierra, ¿no? Cuando estemos allí lo vamos a disfrutar. Dice en forma poética que Jehová cabalga sobre un querubín, ¿no? Hablando de la orden de Dios y cómo ellos actúan en favor a lo que Dios establece en su palabra. Ahora, la Biblia también habla de ángeles escogidos. Ángeles escogidos que están siendo dirigidos por Miel. ¿Quiénes son los ángeles escogidos? Pues la verdad es que son los que permanecieron sin caer en la rebelión satánica, ¿no? Cuando Satanás cae, todos los ángeles que permanecieron fieles a Dios se los llama ángeles escogidos, porque los otros son los caídos, ¿no? Ahí está. Así que no caen más hoy. Fue un momento que tomó esa decisión cada uno de ellos, ¿no? Dice la Biblia que tienen misiones especiales que cumplir. Recuerda Hebreos 1:14. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación, hablando de nosotros los creyentes. Así que en general la mayoría de los ángeles son ángeles escogidos, ¿no? Que Dios los envía con propósitos y que están a favor de los que van a heredar salvación, de los creyentes. Así que ahí estamos dándole gracias al Señor y el Señor los envía. Fíjese, hubo en algún momento alguna teología que decía que nosotros somos los que debemos activar los ángeles. De hecho, había que pronunciar la frase activo ángeles para que los ángeles entonces empiecen a actuar a nuestro favor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es el que los envía a nuestro favor. No somos nosotros los que le damos directivas a los ángeles para que actúen a nuestro favor. No los ejecutamos, sino es Dios el que lo hace. Obviamente oramos, Señor, envía tus ángeles, ¿no? Porque también lo dice el Salmo, que Él enviará a sus ángeles para que nos guarden, ¿no? Así que sabemos esto. Por eso le pedimos a Dios que el Señor, como Él lo sabe hacer, envíe a sus ángeles para protegernos también de ciertas situaciones, ¿no? Bueno, también se habla en la Biblia, en Daniel, de ángeles llamados vigilantes. Puede que estos vigilantes sean parte de los ángeles escogidos, pero tienen la misión de vigilar permanentemente algo que Dios haya establecido en particular. Esto en vigilantes santos aparecen en Daniel capítulo 4, versículos 13, versículo 17, versículo 23. Daniel está diciendo, vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que había un vigilante y santo descendiendo del cielo. Y clamaba fuertemente y decía, derribar el árbol, ¿no? Hablando acerca de lo que iba a pasarle a Nabucodonosor. Versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes.
y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Y el versículo 23 dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo decía, cortad el árbol y destruirlo. Es decir, hace lo mismo que la misión de un ángel, pero en este caso se los llama como vigilantes, en el sentido de, ok, nosotros vamos a vigilar que se cumpla lo que Dios ha establecido, ¿no? Así que así es como se le transmite a Daniel esa visión, ¿no?, de estos mensajeros de Dios. Por último, tenemos que decir también que aparece muchas veces en la Biblia el ángel de Jehová con unas características muy especiales. No es lo mismo decir un ángel de Jehová que el ángel de Jehová. Cuando se menciona en la Biblia el ángel de Jehová, entonces preste atención a las características que tiene, porque podemos encontrar que tiene características diferentes al resto de los otros ángeles. Dice que está en la presencia de Dios, que está cara a cara, lo dice Éxodo 23 del 20 a 23, Isaías 63, 9. Es decir, el ángel de Dios frente a... A ver, ¿dónde lo vamos a ubicar el ángel de Jehová? En el mismo trono de Dios. Aquí está el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Porque dice que está frente a Dios y lo ve cara a cara. En muchas de las 60 apariciones de el ángel de Jehová se lo identifica hasta con el mismo Dios, ¿no? Como que ahí está el mismo Dios. El ángel de Jehová dice que perdona pecados. Escuche esto. Usted sabe que ya inclusive en Israel se sabía que el único que podía perdonar pecados era Dios, ¿no? Éxodo 23 del 20 a 23. Perdona pecados. También dice que realiza actividades que son exclusivas de Dios. Está en Éxodo 32, 34, Éxodo 33, 2, Isaías 63, 9. En tercer lugar dice que en él está el nombre de Jehová, su carácter mismo revelado. Jueces 13, versículo 17, 18. También, bueno, si nosotros vamos a la Biblia, Colosenses 1, 15 y 2, 9, dice que el único que puede manifestar al Dios invisible es el Señor Jesucristo. Entonces la conclusión es que cada vez que aparece el ángel de Jehová con características de Dios, es la revelación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es una teofanía, una manifestación de Dios. Y como es visible y el único que se ve es el Señor Jesucristo, por eso muchos, en vez de decir teofanía, dicen cristofanía. Es decir, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de nacer y hacerse hombre, es la manifestación como el ángel de Jehová. ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles actúan a nuestro favor, actúan en la misión de Dios para completar todo lo que el Señor ha establecido en su palabra. Dice la Biblia que adoran a Cristo permanentemente, han profetizado el nacimiento del Señor muchas veces, protegieron al Señor en su infancia también, ¿no?, dando directivas también a su padre José para escaparse de los peligros. Han sido testigos en la vida encarnada del Señor. 1 Timoteo 3:16 dice esto. La Biblia dice que lo van a acompañar a su regreso visible, cuando el Señor venga y sus ángeles con él. También dice, ¿no? Si usted lee Mateo 4:11, va a encontrarse que lo acompañaron al Señor y le sirvieron después de la tentación contra el diablo. También Lucas 22:43 dice que estaban ahí cuando el Señor estaba en la agonía de Getsemaní, un ángel vino para reconfortarlo. En la resurrección del Señor lo acompañaron, en la ascensión del Señor también aparecen ahí 2 ángeles. Así que siempre estuvieron activos en el ministerio de Jesús. Ahora, también están en la vida de la iglesia, también está en la vida de la iglesia primitiva y la nuestra, ¿no?, actuando. Ellos son los que protegen a los creyentes de daños. ¿Para qué? Para que se continúe predicando el Evangelio. Siempre actúan a favor de la voluntad de Dios. La Biblia dice que sostienen y confortan, que preservan la vida de las personas, traen liberación. Recuerda el caso de cómo Dios libró a Pedro a través de un ángel, ¿no? Y siempre están ahí ayudando en la proclamación del Evangelio. Hasta Felipe también le dijo, ¿no?, acércate a ese carro, ¿no? Le mostró la visión para que vaya a ver, que vaya hasta el desierto, ¿no?, a través de un ángel. Recuerde que ángel significa mensajero, ¿no?, en griego. Así que dan muchos anuncios, advertencias, instrucciones, aliento, y también dan revelación de parte de Dios. No dan revelaciones personales
han dado revelación del plan de Dios para los profetas y que ellos puedan también después publicarlo en la palabra de Dios. Otra cosa interesante que hacen los ángeles es que escoltan a los creyentes cuando mueren y van al paraíso de Dios, ¿no? Lucas 16:22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. El rico, no, fue sepultado y estaba en un lugar de tormento. Pero dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿no? Así que hay una idea de que los ángeles acompañan a los creyentes, ¿no?, hacia el paraíso de Dios, al lugar donde está el Señor. ¿Qué hacen también en la vida de los incrédulos? Bueno, según el plan de Dios, actuarán porque si Dios está viendo un plan de algunas personas que van a ser sus hijos, seguramente están actuando también allí. Además, recuerda que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, y el gozo del cielo empieza con los ángeles del Señor. Cuidado que ellos también van a estar presentes en el juicio hacia los incrédulos, ¿no? Porque muchas veces serán testigos de lo que habrán actuado para que muchas otras personas hayan visto que Dios los estaba tocando, moviendo y demás, ¿no? Así que también medirán con cordura todo lo que será el juicio de Dios. Muy bien, así que ángeles de Dios están a nuestro favor, pero no confundamos la obra de los ángeles con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues, bueno, mire, el ángel siempre actúa de manera externa en nosotros. Y el Espíritu Santo actúa de manera interna. Así que no es que un ángel me está hablando, no, me está hablando el Espíritu Santo en todo caso. Pero a nivel externo puedo ver que un ángel puede guiar a alguien, ¿no? De pronto lo guió a Pedro hasta salir porque físicamente estaba adelante de él, ¿no? El Espíritu Santo es el que instruye, pero el ángel solo puede guiarnos a nivel físico. Puede que de pronto un ángel aparezca de manera visible, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no aparece en forma visible, solamente apareció en Jesucristo, el Hijo de Dios, nada más. Después nunca se ha aparecido de manera visible, así que no podemos decir estoy viendo al Espíritu Santo. Estamos viendo una visión, estamos viendo otra cosa, pero no el Espíritu Santo. ¿Podemos ver ángeles? Sí, por supuesto, eso es lo que dice la Biblia, que aparecen y de pronto a lo mejor estamos viendo ángeles que ni siquiera sabemos que lo son. Ahora, vemos también el ángel defiende al creyente de peligros físicos, ¿no? De situaciones que pueden estar pasando, ahí están interviniendo a nuestro favor. Pero lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es avisarnos o darnos señales de precaución en el corazón por algo que pudiera pasar. Así que los ángeles no nos dan señales, el Espíritu Santo sí. A nivel externo puede que nos estén los ángeles cuidando de alguna situación en particular. ¿Cuántas veces? Bueno, yo creo que vamos a ir al cielo y allá el Señor nos va a mostrar cuántas veces los ángeles actuaron a nuestro favor en muchas situaciones, liberándonos de tantos peligros. Así que Dios, que todo lo sabe y sabe lo que va a pasar en nuestra vida, es el que envía a los ángeles para protegernos, para guardarnos, ¿no? Para que nuestros pies no tropecen en piedra. Así lo dice Salmo 91, 11 al 12. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo creemos, dice eso, la palabra de Dios para todos los hijos de Dios. Así que sabemos que el Señor enviará, ¿no? Dice, pues a sus ángeles mandará. Nosotros no mandamos a los ángeles, es Dios que los manda a nuestro favor. Gracias a Dios porque hay millones de ángeles que están a favor del pueblo de Dios y entonces siempre se va a cumplir el plan de Dios y lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque en esa creación maravillosa también tiene ángeles a favor de tu pueblo, a favor de cada uno de tus hijos. Señor, oramos para que esta palabra nos ayude a trazar bien siempre el fundamento correcto y si escuchamos otras teologías, Señor, compararlo con lo que dice la palabra de Dios para quedarnos solo con lo que tú has dicho. Padre, estamos aprendiendo de ti, Señor, y sabemos que tú tienes de aquí en adelante mucho más para darnos, así que creemos en ti y en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.